Por casi 2000 años, un secreto ha estado enterrado en el tiempo, escondido en antiguos manuscritos, lejos de los ojos del mundo. Ese secreto es el Evangelio de Judas, un texto que fue descubierto por casualidad, pero que trajo consigo una verdad inesperada. Este Evangelio, escrito en copto, propone algo radical. Judas Iscariote, el traidor más infame de la Biblia, no era el villano que la historia cuenta, sino alguien que seguía las instrucciones de Jesús. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué este texto fue escondido? ¿Qué revela de tan peligroso para la narrativa oficial? Décadas pasaron hasta que fue completamente traducido, generando controversia entre teólogos, historiadores y religiosos. Hoy, vamos a explorar el contenido de este Evangelio perdido y entender las implicaciones de sus palabras, palabras que pueden transformar la forma en que vemos la historia de Judas y, tal vez, incluso el cristianismo. El Evangelio de Judas no es solo otro texto apócrifo. Es un documento que saca a la luz cuestiones profundas sobre traición, destino y la verdadera naturaleza de Judas Iscariote. Todo comenzó en una cueva en Egipto, en 1978, cuando un grupo de saqueadores encontró un antiguo códice entre las ruinas. Durante años, el manuscrito pasó de mano en mano en el mercado negro de antigüedades, hasta que finalmente llegó a los estudiosos. Al analizar el texto, se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario, un evangelio perdido, atribuido a Judas Iscariote. Durante décadas, el evangelio de Judas quedó olvidado, deteriorándose en manos de coleccionistas. Pero cuando fue recuperado y finalmente traducido, reveló algo que pocos podrían haber imaginado. En el evangelio de Judas, el papel de Judas Iscariote se invierte por completo. No es el odiado traidor que vendió a Jesús por unas monedas de plata. En cambio, Judas es retratado como el discípulo más cercano a Jesús. El Evangelio describe una relación de confianza entre ambos, donde Judas sería elegido para desempeñar el papel más difícil: entregar a Jesús a los romanos. En el texto, Jesús le dice a Judas: «Sacrificarás al hombre que me viste». Esta frase misteriosa sugiere que la traición era, en realidad, parte de un plan mayor, un sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. Pero, ¿por qué esta visión fue silenciada? ¿Qué había de tan peligroso en esta nueva interpretación de Judas? En los primeros siglos del cristianismo, muchos textos competían por ser incluidos en las Escrituras. Y fue en ese periodo cuando el Evangelio de Judas fue rechazado. El contenido de este Evangelio presentaba una narrativa que contradecía directamente las enseñanzas que estaban siendo establecidas por la Iglesia. Para mantener la unidad de la fe, la Iglesia optó por suprimir esta versión de la historia, clasificando a Judas como el traidor definitivo. Y así, el Evangelio de Judas desapareció por casi 2000 años, junto con muchas otras obras consideradas heréticas. Pero, ¿qué nos cuenta este texto perdido, ahora que finalmente ha salido a la luz? Hoy en día, el Evangelio de Judas sigue dividiendo opiniones. Para algunos, es una visión profundamente reveladora sobre la figura de Judas y los misterios de la fe cristiana. Para otros, es solo otro texto apócrifo, sin autoridad sobre los evangelios canónicos. De cualquier manera, nos obliga a reconsiderar las certezas sobre la historia de Judas. ¿Fue Judas realmente el traidor que conocemos, o estaba cumpliendo un papel esencial en un plan divino más profundo? Esta pregunta queda en el aire, y el Evangelio de Judas deja la respuesta abierta para cada uno de nosotros. El Evangelio de Judas ofrece una visión única sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia bíblica. Un texto que, tras casi 2 milenios de silencio, surge para cuestionar todo lo que sabemos sobre traición, fe y destino. Pero, ¿qué nos enseña este Evangelio? ¿Fue Judas un traidor o un instrumento de un plan mayor? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que este texto nos invita a ver la historia desde una nueva perspectiva, mostrando que las verdades no siempre son tan simples como parecen. El Evangelio de Judas puede no cambiar las creencias que tenemos hoy, pero nos invita a cuestionar, a reflexionar y a buscar respuestas que quizás hayan sido olvidadas con el tiempo. Si te pareció fascinante esta historia, debes saber que existen muchos otros textos perdidos que aún pueden revelar secretos ocultos. Suscríbete al canal,
Activa las notificaciones y sigue con nosotros en este viaje por lo desconocido.